un concepto que se denomina administración pública. Vamos a ver, creo que arrancamos hoy. Vamos a ver que la administración pública tiene una estructura dentro del Estado, pero la administración pública también está por fuera del Estado, cuando los particulares cumplen funciones administrativas. Ejemplo, las cámaras de comercio, cuando llevan el registro de aquellos que quieren proponerle contratos al Estado, para citar un caso. La historia, y entonces aquí está Francia, la historia francesa y la historia colombiana. Primero la historia francesa con los famosos 4 fallos: fallo Blanco, fallo Cadot, fallo Terrier, fallo Barcelona. Recuerden, en Francia, antes de hablar de los fallos, citamos a la Revolución Industrial de 1789. Luego comienzos del siglo XIX y Luis Antonio Macarena. ¿Ustedes recuerdan? Como el precursor de lo que de esta área de estudio de derecho. El contenido de cada uno de los fallos, usted ya, digamos, lo tiene claro. El fallo Blanco, responsabilidad civil extracontractual; el fallo Cadot, el Consejo de Estado se convierte en juez natural de la administración. Luego el fallo Terrier, primer fallo de responsabilidad contractual del Estado, y el fallo Barcelona, asociado a diferenciar entre funciones administrativas como funciones públicas y servicios públicos de actividades industriales o comerciales que desarrolla el Estado. Fuentes del derecho administrativo: 3, la ley en Colombia, la jurisprudencia y la doctrina. Recuerden que es necesario tener claridad cuando decimos, por qué decimos que en Colombia la primera fuente del derecho administrativo es la ley, es decir, que nuestro derecho administrativo es legislado. ¿Qué significa ello? Que debe existir una norma en el ordenamiento jurídico para crear derecho administrativo. Ahora bien, pusimos como en un mismo plano a la ley y la jurisprudencia, y les hice una explicación muy por encima del deber legal de los operadores administrativos de cumplir los precedentes, el sistema de precedentes tanto del Corte Constitucional como del Consejo de Estado. Artículo 11 o 10 del CEPACA, el 102 y del 265 en adelante. Las relaciones del derecho administrativo con otras áreas del derecho constitucional, y estamos aquí en el 209, 210 y 211. Las relaciones del derecho administrativo con el derecho laboral, y dijimos, el Estado tiene un talento humano que requiere regulación especial, y entonces existe una área del derecho administrativo, una parte del derecho laboral que se denomina derecho laboral administrativo o derecho de la función pública. ¿Qué se estudia allí? Pues a la función pública y a quienes la desarrollan. ¿Quiénes son? Los servidores públicos. ¿Quiénes son los servidores públicos? Son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales. Y de ahí para allá ya hablamos. ¿Recuerdan eso? Sí. Existe otra área del derecho, estoy en puro derecho público, el derecho procesal. Resulta que la administración pública hace cosas, o permite cosas, u omite cosas. Pues resulta que la administración pública necesita que alguien la controle dentro de un estado de derecho, en donde lo importante es el sistema de pesos y contrapesos. Es necesario que ustedes identifiquen en ese sistema de pesos y contrapesos que existe. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no te responden?
Por favor, ustedes tienen que aprender, y Juancho, que lo digo en serio, y es para todos, no solo para mí. Ustedes tienen que aprender que cuando usted está aquí en la universidad y no ha estudiado, cuando esté en el aula con el profesor, trate de aprovecharlo al máximo. Eso es como cuando una esponja la mete usted dentro de un recipiente con agua, y la esponja se llena, y usted tiene que coger la esponja y escribir. De eso se trata, no de andar conectados en la red por allá en conversaciones que nada tienen que ver con su proceso de aprendizaje. A veces más importante que toda la carrera del profesor, lo más importante son las explicaciones que se dan acá. Porque usted que tenga la seguridad, su celular. Lo más importante, lo más importante es que usted se acuerde de las explicaciones del profesor. Usted cuando libre el campo administrativo, por ejemplo, el Eduardo Rodríguez, y es un buen texto, y dice, pues ahí aprendo de la administrativa. Pero, ¿cuál es el papel de nosotros los docentes? Llevarlos a ustedes de la mano a un lugar inexplorado y luego soltarlos, estando ahí con ustedes, y ustedes comiencen a moverse. De eso se trata ser docente, llevarlos de la mano, de irlos soltando, de irles mostrando y los suelto. Y suelto ustedes comenzar a moverse en todo ese mar de conceptos. Entonces, el derecho procesal estudia, recuerden su teoría general del proceso, es aquella parte del derecho público que se encarga de regular cómo son los procesos judiciales. ¿Cómo son los procesos judiciales? ¿Para qué la rama judicial? Para dirimir conflictos. Pero resulta que aquí nos encontramos que nuestro objeto de estudio es la administración pública. Y entonces la administración pública se cobra por medio de actos administrativos. La administración pública celebra contratos. La administración pública, en la administración pública ocurren hechos administrativos. La administración pública hace operaciones administrativas. La administración pública omite cosas. Y ello produce unas consecuencias. Entonces, hay un medio judicial de control a la administración. Y ese medio judicial de control se denomina derecho procesal administrativo. El derecho procesal administrativo controla judicialmente a la administración pública. Por eso es un error, voy a persistir en ello, es un error, así la universidad ya ha dicho que no, es un error que el profesor o la profesora del procesal administrativo esté dictando la primera parte de la ley 1437 del 2011, es decir, del artículo 1 al 102, porque ello no tiene ninguna relación con el control judicial de la administración. Del 1 al 102 es un tema sustancial, es de derecho administrativo, porque ahí que se enseña cómo la administración pública adopta decisiones. Entonces, el derecho procesal administrativo tiene relación directa con el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque aquí encontramos en la ley 1437, segunda parte, la manera de controlar judicialmente a la administración pública. ¿Hasta ahí estamos? Derecho constitucional, laboral, procesal, derecho penal. Qué bonito. Y entonces, muchachos, yo les recomendé que fueran a la ley 599, que es el Código Penal, y en la ley 599 revisaron los delitos contra la administración pública. Y los delitos contra la administración pública son confusión, peculado, cohecho, prevaricato, etc. ¿De eso ya hicimos una explicación? No. Solo lo mencioné, les puse una tarea, me recuerdan para hacer la explicación, yo creo que mañana. Pasemos al derecho privado, al derecho privado, derecho civil.
que está contenido en el Código Civil. ¿Por qué relación del derecho administrativo con el derecho civil? Si el derecho civil se encarga de regular las relaciones entre los particulares, independientes del Estado, ¿por qué habría una relación entre el derecho civil y la administración pública? Comencemos por los sujetos. Los sujetos de derecho son dos de dos clases: las personas naturales, nosotros, y las personas jurídicas, que no existen. Dijo el legislador del siglo XIX, son una ficción. Como son ficción, pues no existen. En ese sentido, entonces, la administración pública es un conjunto de entidades y organismos. Algunas tienen personería jurídica, otras no tienen personería jurídica, que vamos a verlo en la siguiente parte de nuestro curso. Entonces, cuando examinamos a los sujetos, encontramos unas regulaciones especiales a la administración pública y en general al Estado como persona jurídica de derecho público. La administración pública y el Estado cuentan con unos bienes muebles, bienes inmuebles, en el caso de los materiales, y bienes intangibles, la propiedad industrial, los derechos de autor. Pues resulta que la administración pública puede ser propietaria de bienes o puede ser superadministradora, como en el caso de los bienes de uso público. Entonces hay también una propiedad privada de la administración pública. ¿Cómo se regula? Pues por el derecho civil. Ejemplo, un parque, un puente, una calle, una avenida, son bienes de uso público, es decir, que están dispuestos para que todo el mundo los use en ese territorio. Distintos a los bienes fiscales, que son la propiedad privada de la administración pública o del Estado. Eso significa que el uso no se le entrega a todos, sino que está restringido a determinados servidores públicos por sus calidades. Usted, por ejemplo, dice, no, yo no tengo dónde vivir, pero yo sé que allá arriba abajo, en la base aérea, en el batallón, hay unas casas fiscales. Y como esas casas fiscales pues, son del Estado, y yo pertenezco al Estado y no tengo dónde vivir, entonces voy y me meto a vivir allá. No, ese uso está restringido, son bienes fiscales, son propiedad privada del Estado, de la administración. Y así continúo, está en relación directa con el derecho civil o obligaciones, como quiera que el Estado, la administración, celebra contratos con los particulares. Y para poder celebrar los contratos, los sujetos de derecho, en este caso la administración, debe cumplir unos requisitos. Con el derecho comercial, puntos suspensivos y pongo el derecho comercial. Claro, cuando en la historia del derecho administrativo miramos el fallo Mann-Peloca o contra la sociedad comercial del oeste africano, encontramos que la administración también desarrolla actividades industriales o comerciales. Entonces, la administración pública participa de los negocios que se celebran en el mercado. No en todos los casos, pero lo hace. ¿Cómo se regulan todas esas actividades? Por medio del derecho comercial. Hay entidades y organismos dentro de la administración pública que no se rigen por el derecho público, sino que se rigen por el derecho privado y en especial por el derecho mercantil. Ejemplo, las empresas de servicios públicos oficiales se rigen en materia, en sus actos y contratos por el derecho privado. Los hospitales públicos también se rigen en sus actos y contratos por el derecho privado. Las empresas industriales y comerciales del Estado también se rigen por el derecho privado. Pero centré las relaciones del derecho administrativo con otras áreas del derecho, por el derecho constitucional y en específico con 3 artículos. Ya revisamos, ya examinamos esos 3 artículos. Fundamentos constitucionales de la administración pública. ¿Cuáles son? Del 209 al 211. El 209 trata 5 temas, 5 aspectos. 1, que la función administrativa está al servicio de los intereses generales, que la función administrativa se desarrolla con fundamento en unos principios, aquí son 7,
que la función administrativa se hace por medio de la desconcentración, delegación y descentralización de funciones. Que la función administrativa está sometida al principio de coordinación. Esto significa que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para cumplir adecuadamente los fines del Estado. Y finalmente, que en todas las entidades y organismos de la administración pública en este país debe haber un sistema de control interno de gestión. ¿Eso es claro? Profesor, ¿de qué coordinación? ¿Era también un principio? Sí, y agregamos uno y si yo les pregunto cuántos principios están fijados en el artículo 209 de la Constitución. Respuesta: 8. Porque a los 7 agregamos el principio de coordinación. ¿Es claro hasta control interno? El artículo 210 refiere a la descentralización. Y el artículo 211 refiere a la delegación. Pregunta: ¿para todos es claro la diferencia entre desconcentrar, delegar y descentralizar? ¿No? ¿Leyeron la sentencia? Sí. ¿Hasta dónde habíamos llegado la última vez? ¿Qué falta en esta? ¿Cuál es la desconcentración? Es decir, que falta esta parte, ¿cierto? ¿Sí? Ponga por favor mucha atención. Voy cerrando esta parte. Repito, si de alguna manera usted se inclina por el derecho público y en especial por el derecho administrativo, óigame bien, estos 3 artículos usted los tiene que manejar. Usted tiene que moverse con ellos. Por eso, si tienen alguna pregunta, alguna dificultad, no duden en expresarlo. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan y aprendan a moverse con él. Entonces, volvamos. Hagan el siguiente ejercicio mental. Cuando hablamos de administración pública, fíjense que todavía no hemos ido a la estructura, nos imaginamos una cantidad enorme de entidades y organismos por todas partes. Alcaldías, gobernaciones, hospitales, establecimientos públicos, empresas de servicios, ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, consejos municipales, asambleas departamentales, secretarías de despacho, personerías, contralorías, una cantidad enorme de entidades públicas. En todas ellas, a eso se refiere la Constitución, van a cumplir ¿qué? Observen un momento el pizarrón. El objeto de estudio del derecho administrativo es la administración pública. Ya vamos a entrar a concretar desde el punto de vista orgánico qué es eso de la administración pública. De momento, hemos dicho que la administración pública se encarga de cumplir la función administrativa. ¿Y qué es la función administrativa? Tomar decisiones frente a los recursos que tiene esa organización. ¿Cuáles son esos recursos? Pues ya sabemos, talento humano, la plata, los recursos físicos y los recursos tecnológicos. Hasta ahí vamos. Entonces, si el objeto de estudio del derecho administrativo es la administración pública y ella se expresa por medio de la función administrativa,
Entonces observemos cómo aquí la administración pública desarrolla esta función. Miren lo que dice, lo que enseña el 209. La función administrativa entonces se cumplirá por medio de la desconcentración, delegación y descentralización. ¿Qué quiero resaltar? Que cuando nosotros nos referimos a esas tres formas de cumplimiento de las funciones administrativas, el constituyente nos está hablando de otra manera. ¿Cuál otra manera? ¿Usted ya? El constituyente nos está hablando de otra manera. Nos está diciendo, venga, las funciones están concentradas en los titulares de ellas y pare de contar. Entonces se les he puesto un ejemplo que parece jocoso, pero en realidad es cierto. El presidente y la Casa de Nariño. El presidente de la República tiene funciones concentradas. Todas las funciones y el poder de decisión están en él. Y ojo, las funciones del presidente no son solo las constitucionales del 189. Las funciones del presidente están extendidas por todo el desarrollo legislativo que ha hecho el Congreso. Pero nos quedamos con las funciones del presidente en el 189. En ese sentido, entonces, hagan siempre la siguiente abstracción. Y cuando digo abstracción, es un ejercicio intelectual de su mente. Que aquí, voy a ponerlo así, hay una entidad pública. Y en esa entidad pública hay una persona que es superior a todos. En el caso del Estado colombiano, para desarrollar la función administrativa, el superior a todos es el presidente de la República. Es más, la Constitución señala que el presidente de la República es la suprema autoridad administrativa. ¿Hasta ahí estamos? ¿Eso qué significa? Que por encima de él no hay nadie. Y que los demás, jerárquicamente subordinados, se tienen que someter a él. Hasta ahí estamos. Entonces, como las funciones están concentradas en él, todas, óigame bien, todas las debe desarrollar él. Sin embargo, sería absurdo que el presidente hiciera de todo. Para zanjar esa situación, entonces el legislador ha creado, producto de la Constitución, para cada entidad u organismo de la administración pública, una planta de empleo. Y esas plantas de empleos tienen unos niveles administrativos. Esos niveles administrativos, al igual que en su casa usted se da cuenta, venga, aquí hay una autoridad, mi papá, mi mamá. Y si tiene hermanos mayores, entonces los hermanos mayores, porque los hermanos mayores a nosotros nos gusta hacerles sentir la autoridad que nosotros somos primeros que los menores. Le dicen al hermano mayor, vaya, trae tal cosa, y entonces mira al chiquitico, vaya, le toca, vaya, pero cuando le toca, vaya, le tocó. Jerarquía. Los niveles administrativos están asociados con jerarquía. Y el primer nivel administrativo, el superior, es el nivel directivo. Y de ahí para abajo están los otros niveles administrativos. ¿Cuáles? Asesor, profesional, técnico y asistencial. En este momento, ¿a qué nivel administrativo ustedes podrían aspirar? No, mijitos, al nivel asistencial. Ustedes están en tercerito. Tercerita, sí, claro, muy pronto ustedes van a aspirar al nivel profesional y de ahí para arriba. Pero en este momento, a nivel asistencial, ustedes son en este momento bachilleres con 2 semestres de derecho, porque el tercero apenas está comenzando. Sí, o sea, aterrícense, no, ay, ya se creen abogados. No pueden aspirarse más tarde. Cuando ustedes terminen materias, porque hay gente que le ocurre eso, hay gente que termina materias y nunca se gradúa. Entonces, ¿qué son? Pues bachilleres con 5 años de derecho o 10 semestres de derecho.
Pero si no te gradúas, pues nunca eres un abogado. ¿Cómo? No, tinterillos es otra cosa. Tinterillos son los que se paran en las esquinas y se ponen a hacer ahí. Pues tinterillo se le dice a una persona que sabe de leyes, pero que nunca ha estudiado. No solo que se para en una esquina a hacer. A mí me decían que eso eran los tinterillos. De hecho, en los pueblos antes, cuando no había tantos abogados, ahora sí tenemos facultad. Aquí en la región solo hay como 5 facultades de derecho. Esta, Unimeta, Cooperativa, Ideas, me parece que hay otra. Algo de la costa. Sí, vamos por allá la cosa, por ahí. Y no falta el profesor por aquí que quiera montar también su garaje con una cosa de derecho. Entonces, en la planta de empleos hay unos niveles administrativos. Para entender la desconcentración, debo tener esta referencia. Oigan bien que en toda entidad u organismo del Estado habrá una planta de empleos con niveles administrativos. Puede ocurrir, oiganme bien, en algunas entidades u organismos que la planta de empleos no se parezca a este esquema. ¿Por qué? Porque por ley tienen una configuración especial. Les pongo un ejemplo. La Policía Nacional. Les pongo un ejemplo. Las fuerzas militares. Tienen una configuración especial. ¿Por qué? Porque prestan una función administrativa diferente a las otras. Tienen, por ejemplo, carreras administrativas especiales. Pero, digamos que esta es la regla y quedémonos con la regla. Entonces, en toda entidad u organismo del Estado habrá una planta de empleos con niveles administrativos que tienen una jerarquía. Y aquí están estos niveles. ¿Qué es desconcentrar? Desconcentrar es, no se les olvide, el titular, aquí pongo al presidente de la República, el titular de la autoridad administrativa tiene función y poder de decisión. Desconcentrar significa trasladar función, pero conservando el poder de decisión. Esa es la forma más común de cumplir la función administrativa. ¿Cuál es la forma más común de cumplir la función administrativa en Colombia? A través de la. ¿Cómo? ¿Seguro? ¿Por qué? Porque está machacando el poder social. No diga, porque usted lo dijo, profesor, para que no se enrede. Le estoy preguntando. Le estoy haciendo bullying. No mentira. Otra vez. ¿Qué es desconcentrar? Es trasladar función, pero conservando el poder de decisión. Repito, por favor, miren el pizarrón. Porque no les voy a preguntar así, yo les pregunto, les pongo un caso. Un ejemplo de delegar la función ¿Cómo? Déjenlo hablar solito, déjenlo solito. Escúchese lo que está hablando. un ejemplo de desconcentrar. El presidente. Desconcentración administrativa de la función administrativa. Ah, correcto, ¿cierto? Es muy importante, por eso muchachos, y les decía, a alguien le dije ayer o antier, en una pregunta suelta, pregunté algo y entonces se comenzó a ir por abajo la mano, ¿de qué está hablando? Espera. Entonces usted tiene que escuchar muy bien, procesar en la mente, no se afane por contestar. Y si a veces es muy conseguido tener una libretica ahí en blanco y escribir. A veces.
para que usted conteste lo que le están preguntando, no se vaya por allá por las ramas a decir cosas que no le están preguntando. Porque uno como docente aquí es, hay docentes de docentes, hay docentes de docentes. Entonces comienza a hablar por otra cosa y el docente se mete por ahí, lo lleva por otro lado. ¿Qué es desconcertante? Trasladar función, pero conservando el poder de decisión. Ejemplo, la función de policía. El presidente de la República es el jefe de policía de la nación. Pero usted lo ve uniformado, no. Usted lo ve desarrollando actividades de policía, no. Pero cuando quisiera sí, ¿no? ¿Cómo? Cuando quisiera también, ¿o no? Claro. Sí. No es que la función es de él. Que es como la jefe de las Fuerzas Armadas. Está hablando de la policía. No, pero pongo una analogía para que No, en el derecho administrativo proscrita la analogía. Y bueno, en serio, en el derecho administrativo está proscrita la analogía. ¿Pero qué? Pero que anda proscrita, profe, porque no se puede, o sea, Pero, es permitida, ¿no? ah, Donde todos los casos permitidos. le pongo 5 al que me conteste, yo lo dije en una clase. Levanten la mano, pero es que usted tiene que estar concentrado aquí. Y saquen, a ver niña, saquen los deditos de la boca, que no me gustaría verla en una audiencia así. A la negra y a la blanca, que se saquen los dedos de la boca. Así sea más linda. Ella está aprendiendo, mentira, ella tiene autoestima, esa es la persona. Te pongo 5. ¿Por qué las analogías? Porque está proscrita la analogía. Piensen, aquí lo dije en la clase. Ya hay una orden constitucional establecida y da paso a la interpretación, no está correcto. Sí, toda la interpretación escrita es el significado, o sea, el significado central de la palabra. No se puede tergiversar las palabras significadas en la ley. Porque está proscrita la analogía en el derecho administrativo. En cambio, en las otras partes, en las otras áreas del derecho, la analogía es permitida. En el derecho privado, Porque está delimitando la función de... en el derecho privado está. Dime. Pues usted nos había dicho que especialmente en el derecho administrativo cada caso era diferente y nosotros teníamos que ir al caso en concreto. Por eso no se puede comparar. Bueno, pero entonces Pere Farid. Pero cuando utiliza... Pere Farid, que la niña de atrás levantó la mano. Pues creo yo porque existe una norma que consagra la función administrativa, entonces debe ceñirse a esa norma, no a analogías que hagan. Perfecto. Pero es que... Perfecto. Profe, pero es que es la norma... Pero nada. Farid. Perfecto. Perfecto. El principio de legalidad. Escuchen bien, aquí lo dije cuando el talento humano. Los servidores públicos, artículo 6, solo pueden hacer. ¿Qué pueden hacer? Lo que establezca la Constitución, la ley o el reglamento. Es más, el 122 menciona, no habrá empleo público en Colombia que no tenga funciones detalladas. Está diciendo funciones de analogía, cosas de analogía, está diciendo funciones detalladas. Otros 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya hay 5, ya está eximiendo el primer corte. Para limitar el poder. Ahora ya que no veo como María ¿Yo dormido? ¿Pero por qué? Profe, pero A ver, hable, no debemos hablar. Profe, es que en el derecho administrativo, al igual que en las otras ramas, por ejemplo, para determinada decisión, se puede acudir a la jurisprudencia. Y por el solo hecho de acudir a la jurisprudencia ya está utilizando una comparación, un medio como para una guía. Entonces, ¿eso no es una analogía? No, Eso es un precedente. Eso es un precedente. Claro. porque la jurisprudencia
Usted la analiza desde el sistema de precedentes. Es un precedente. Distinto del Farid. Cuando usted está acudiendo a la analogía, permítanme un segundo que estoy con Farid. Ahora sí, dame la verdad de la mano. Cuando usted acude a la analogía, usted va a encontrar que la analogía, según la definición que está en el Código Civil, es la regulación de casos semejantes, ¿correcto? ¿Sí? Tratamientos parecidos, cosas similares. Hasta ahí estamos. Distinto es la jurisprudencia. Porque en la jurisprudencia asumimos que ya hubo un caso con el mismo supuesto de hecho y la misma norma aplicable juzgada, y no una vez, sino que aquí en el sistema de precedentes, y para eso era el documento de Jaime Orlando Santorino Gamboa, aquí recuerde que ya hay unificación de criterios. Ahora sí me entienden. O sea, no puedes equiparar al Farid conceptualmente a la jurisprudencia con analogía. Muy a pesar de que la jurisprudencia contenga rasgos de analogía. Pero es que quiero que entienda lo siguiente: en el derecho administrativo está proscrita. ¿Por qué? Por el principio de legalidad. ¿En qué consiste el principio de legalidad? Artículo 6 de la Constitución, que los servidores públicos solo pueden hacer lo que la Constitución, la ley o el reglamento les permita hacer. Tanto así que ellos se reafirman por el mismo constituyente en el artículo 122. No habrá empleo público en Colombia, entiéndalo, Farid, no habrá empleo público en Colombia que no tenga funciones detalladas, no parecidas, no similares, detalladas, es concreto y específico. Entonces, ¿cómo va a caber la analogía ahí? Nunca, jamás. Ahora, ¿cuál es la respuesta para el otro 5? A ver, espacio. A ver, arrancamos con la niña. Voy a poner un ejemplo para explicar. No, En la Constitución del 86. no, dígame, es una sola palabra. Pues para que no se tomen las profesionales completas, para que haya un sistema de pesos y contrapesos. Yo lo veo más porque la función administrativa pues debe tener un orden, y ese orden debe tener, o sea, al tener ese orden genera un carácter de efectividad en la función administrativa. Porque Yo lo veo más por ese lado. Bien. Luego por la parte de la descentralización, porque aunque tiene una función, siempre tiene que conservar la decisión inicial. No es correcto. Para garantizar las funciones del Estado en todos los ámbitos necesarios. Por eso es que hay que delimitar cada una de las funciones, porque se deben abarcar ciertos aspectos para que todos contribuyan a un mismo fin. El fin del Estado es... El principio de legalidad para la protección de todos los ciudadanos y para que la función administrativa no se exceda ni omita cosas en las funciones administrativas. ¿Sí? O sea, que por eso existen esos reglamentos, para que ellos no omitan o hagan o dejen de hacer cosas que deben hacer. Y ese es el principio de legalidad. Pues usted me está preguntando que por qué la planta de empleos y todas esas funciones administrativas dirigidas por entidades deben tener un reglamento y ellos se deben ceñir expresamente el reglamento. Pero es que yo no creo que ya mencioné eso. O sea, está repitiendo lo que yo dije. Principio de legalidad. Dime, la María. Pues, como se desconcentró el poder del presidente para mantener ¿Para qué? El principio de legalidad es la fijación de líneas por las cuales deben seguirse los servidores públicos, es para que uno no fija las funciones de otro o no se repitan las funciones, sino que cada uno realice una función específica. Sí, eso es cierto. ¿Y qué más? Y que para eso es el principio de legalidad.
entramos a estudiar ahí la responsabilidad del delegante. Eso es. Pero no es el delegante, es la responsabilidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí miren, no se le olvide este puño. ¿Para qué son? A ver, ¿para qué son? Por eso te preguntaba, ¿y qué? Cuando hablas de extralimitarse u omitir. Pero yo lo dije. Yo lo dije cuando hablé aquí del derecho laboral talento humano. ¿Para qué? Para poder hacer imputación de responsabilidad. ¿Se lo recuerdo? Por eso les digo, mire, cuando usted venga a clase, por lo menos conmigo, esté atento y cójalas, porque esos pequeños detallitos después salen a volar por allá adelante y se pierde el 5. Póngale cuidado. El servidor público, Ana María, el servidor público solo puede hacer lo que la Constitución, la ley o el reglamento le permite hacer. ¿Cómo se llama eso en palabras técnicas? Sometimiento al principio de legalidad. Muchachos, cuando ustedes lleguen a la administración y sean asesores o van por allá, lo que más quieren hacer las personas que tienen el poder de la función y el poder de decisión es hacer lo que se les da la gana. Créanme, cuando yo llego a entidades donde me conocen, entonces dicen, allá llegó el doctor Marín, y pilas con el principio de legalidad. Porque ellos quieren hacer lo que se les da la gana. Entonces digo, no, usted se no paga eso. ¿Cuándo quiere la conyugal? ¿El sábado o el domingo? ¿Qué sexo le gusta? ¿De qué me está hablando, doctor? Claro, es que lo que usted quiere hacer por medio de ese acto administrativo o con ese contrato es un delito. Ay, sí, doctor, de verdad. Uy, no, entonces voy a ver. Porque se lo digo por experiencia, les encanta a los alcaldes, gobernadores, ministros, directores de departamento administrativo y a los presidentes ir más allá de la competencia. El principio de legalidad, recuerden, se expresa por el medio del principio de competencia. ¿Competencia qué son? Funciones detalladas. Son funciones detalladas. Por tanto, no puede ir más allá u omitir. ¿Se acuerdan? Me paré acá, o allá, no recuerdo dónde, me paré y les dije, esta es una función, la función dice de 3 pasos, 1, 2, 3, dio la función, listo, dio los 3 pasos, se anotó la función. Pero resulta que ocurre con frecuencia uno y se quedó quieto y puse un ejemplo. O 2, 3 y viene alguien y lo empuja y da 4, 5, 6 pasos. Omitió o extralimitó. ¿Qué produce cuando usted omite o se extralimita? Principio de responsabilidad. Principio de responsabilidad. Entonces, venga para acá, responda. Viene el contralor, venga para acá. Viene el procurador, venga para acá. Viene el sistema penal, venga para acá. Responda. Función y decisión. ¿Estamos claros? ¿Les quedó claro? Ya lo había dicho. Función y poder de decisión. Entonces, en la desconcentración en toda entidad u organismo de la administración pública, la desconcentración de funciones administrativas consiste en trasladar función, pero conservando el poder de decisión. Ejemplo, cuando el presidente de la República es jefe de policía, o el gobernador es jefe de policía en su departamento, o el alcalde es jefe de policía en su distrito o su municipio. Pero ellos están dando la función, pero no la decisión. Correcto. Pero los policías no toman decisión, tendrían que consultarle al alcalde y no así vayan a tomar una decisión y consultar.
Cuando hablo de que el presidente, el gobernador y el alcalde son jefes de policía, refieren a una noción, y es el poder que tiene esta autoridad administrativa para conservar el orden público. ¿Qué es el orden público? Es la conjunción de mantener y preservar o restablecer la armonía cuando se ha alterado por razones de seguridad, de salubridad, de tranquilidad o de protección ambiental. Ejemplo, seguridad. Policías. Salieron los niños de la Santo Tomás, todos fly, e hicieron un plantón aquí al frente de la universidad. Salieron las niñas que lo están y estos salieron allá, se parquearon en la mitad de la avenida con el plantón. Nosotros hacemos plantón. Ya nos comenzaron a morir, ¿y qué están haciendo ahí? No, un plantón. ¿Y quién dijo que hiciera plantón? Farid. Entonces, como todo el mundo le corre a Farid, pues entonces todos ahí en el plantón. Y entonces inmediatamente corre la noticia por las redes sociales. Sí, manda, porque mandan selfies. Estamos en el plantón. Y las calles se enteran qué pasó allá frente. No, hay un trancón tenaz, el trancón llega hasta la base aérea de Aviar. ¿Por qué? Porque los niños de la San Martín, que les gusta comerse las uñas, salieron así por culpa de Farid, el de Guaviare. Y hicieron el plantón. Entonces pon cuidado. Entonces, ¿qué hace el alcalde? Jefe de policía. Oigan, esos chinos mugrosos están alterando el orden público. ¿Por qué?